lógicamente estos aceros de aquí van a estar necesariamente confinados. Esos tres aceros voy a tener yo. Unos aceros concentrados en las esquinas. ¿Que necesito para qué? Para que absorban este efecto, ¿cierto? Voy a tener unos aceros en el alma para que absorban básicamente el cortante y el riesgo de deslizamiento en la junta de construcción. Y voy a tener unos aceros horizontales que están ahí en rojo que van a salir por corte, ¿cierto? La norma dice que para calcular la resistencia a flexión o más axial, yo debo incluir todo el refuerzo colocado dentro del ancho de las alas, todo lo que está metido ahí en los extremos, y el alma del muro. O sea, me dice que para calcular la resistencia al flector, efectivamente, si yo tengo aquí un flector, todo este paquete de aquí pues va a originar una fuerza para acá, todo este paquete de aquí va a originar una reacción hacia acá, y las barras que estén acá pues van a desarrollar la suma de todas estas. Son dos fuerzas iguales por un brazo, dos fuerzas iguales por un brazo, dos fuerzas iguales por un brazo. La suma de todo eso va a resistir ese momento último. ¿Cierto o no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Hasta ahí, perfecto con lo de arriba, que dice que debo incluir todo. ¿Sí o no? Cuando uno arma una placa en una zona sísmica, en este caso en todo el Perú, resulta que los fierros en los extremos te salen de pulgada. Y no te salen 1, 2, te salen 4, te salen 8, te salen 10. Dependiendo de la magnitud de la obra. 5 pisos, 7 pisos, mucho peso. Y en el alma te salen fierritos de media y en la mayoría de los casos de 3 octavos. Bajo ese razonamiento, ¿acaso no es cierto que esas fuerzas que yo he dibujado con azul son chiquititas? Porque el aporte que da fierrazos de pulgada en los extremos, paquetes de 8, paquetes de 10, versus pedacitos de 3 octavos o de media, cosquillas, ¿sí o no? Pero hay un detalle que hay que tener en cuenta. Siempre que se presenta un flector, se presenta un cortante. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Siempre que se presenta un flector, se presenta un cortante. Por eso es que cuando nosotros queremos conocer la resistencia a flexión, ya varios que están haciendo tesis lo están haciendo, quiero conocer la resistencia a tracción del concreto. Y te dicen, hay dos ensayos, el ensayo brasilero y el ensayo de la viga. Pero el ensayo de la viga que se lo piden a todo el que diseña
elementos de concreto, adobe, tiene una característica. Que la viga mide 15, y de aquí para acá mide 55. Y te dicen que tiene que cumplir la viga ese ensayo para sacar su resistencia a tracción, que la norma lo llama como el FR, que es exigencia para los pavimentos. El pavimento no te dice ponle los 10, ponle los 80, no, te dice concreto para pavimento tiene que tener un FR de mínimo 34. ¿Cómo saco el FR? De ese ensayo. Pero ¿por qué ese ensayo? ¿Por qué no le ponen una carga distribuida? ¿Por qué no nos quedamos solamente con la tracción diagonal? Simple. Yo tengo esto y aquí va a aparecer flexión, ¿o no? El diagrama de momentos de esto, vamos a sacarlo desde los apoyos porque el resto no tiene momento. Ese es el diagrama de... Si esto es el de tercios, esto vale de ese es el momento aquí, este es el momento acá. ¿Sí o no? Y si le saco el diagrama de cortantes, ¿cierto o no cierto? ¿Qué tiene de especial esa forma de carga, ese tipo de ensayo? Tiene que, siempre que presento flector se presenta la carga, pero en este caso, acá yo puedo decir ¿hay flexión pura o no? Porque no hay corte. Y si hay flexión pura, ahora sí se cumple. Y sigma es igual a M por C sobre I. Y yo de aquí despejo el C. ¿El sigma qué cosa es? Sigma es igual al FR que te pido la nota. Si yo cargara con fuerza distribuida, no tengo flexión pura. ¿Por qué? Porque el diagrama de momentos no tengo zona de flexión pura. Y por lo tanto solamente tengo un punto en el cual poder aplicar esa carga. ¿Y cómo le atino ese punto? Sé que la mitad y si se rompe más allá así. En cambio en el otro tengo todo un tercio. La fisura en este ensayo, para que sea válida, se tiene que producir por aquí, por aquí, por acá, por donde quieras, en todo este tercio. Si la fisura se presenta por aquí, el ensayo no vale. Y tu resultado no vale. ¿Será porque tu probeta que hiciste tiene poros, estuvo mal mezclado? No sé. Pero si se supone que tu material está homogéneo, tu fisura se debe producir en ese tercio central. Y si se produce en el tercio central, tu resultado vale. ¿Por qué? Porque tengo flexión pura y ahora sí le puedo poner esto. Porque si no habría incidencia de la rotura del cortante, ¿no es cierto? Ese es uno de los casos muy especiales para los cuales yo puedo tener cortante, flexión pura. Y en el resto de los casos, en la generalidad de los casos, y en el caso de la placa, ahí se presenta el momento y el cortante.
¿Por qué he mencionado esto? Porque si yo tengo que cumplir lo que dice la norma para la resistencia a la flexión, incluye todo el acero, y luego más adelante me dice, para la resistencia al corte, considera solamente el refuerzo en el alma. El refuerzo que está ahí de color verde, o azul, o rojo, perdón. ¿Qué estaría pasando? Está pasando que el refuerzo en el alma lo estoy haciendo trabajar 3 veces a la fluencia, ¿no? Porque cuando yo lo analizo por flexión, me voy hasta la fluencia del acero, ¿no? Y cuando analizo el corte, también me voy a la fluencia, ¿no? Claro, porque la fórmula de cortante, ¿cuál es? La fórmula de cortante que me lleva el espaciamiento S igual a la B por el FY por el D sobre el B sub S. Estoy yéndome a la fluencia. ¿Sí o no? Entonces, el acero del alma, yo le estaría sometiendo 2 veces a la fluencia. Uno por corte y la otra por flexión. ¿Y un acero lo puedo llevar 2 veces a la fluencia? Pues lleva una vez, fluye y se va como, ¿cierto? Se va como chicle. Entonces, la norma lo dice. Desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo con la norma. Yo debería, según ese razonamiento, yo debería diseñar, hacer mi diagrama de interacción para la flexión y flexo-compresión solamente con los extremos del costado. Y para el corte, solamente lo del medio. Particularmente yo tengo 2 diagramas de interacción. Uno que considera solamente los extremos concentrados y el otro donde considero todas las barras del medio. El aporte que me da la barra del medio no es mucho. Pero normalmente cuando diseño mi placa, la pongo solamente con la de los costados. Si el revisor observa y quiere, ahí está, toma con toda la barra que quieras. Y vas a ver que la variación va a ser pequeña. Y no me juego en la cabeza en someter el acero del medio a doble fluencia, que es lo que me estaría llevando con esta parte de acá. No sé si es error de la traducción, no sé si es un error de metida de pata. Porque acuérdate que la norma no es otra cosa que la traducción del ACI. Y encima es una mala traducción. Porque los gurús de las estructuras no han inventado nada aquí. Todos se agarraron del ACI y lo han traducido. Y lo han pegado. Y ya está. Ellos son los autores de la norma. Algo así como lo que hacen ustedes cuando hacen la tesis. Lo copian y lo pegan y ya está. Son autores de la norma. ¿Estamos de acuerdo? Si pones tu diagrama con todas las barras, no te voy a jalar. Si pones tu diagrama con las barras a los extremos, desde mi punto de vista tampoco te debe jalar. Yo lo trabajo así. Es como les decía en cimentaciones. Para sacar el cuneto hay dos criterios: el de suelos y el estructural. Los dos están en los libros, pero yo trabajo con el de suelos. Aquí igualito, la norma me lo dice que lo debo incluir. En teoría, este pequeño aporte que me lo dan barritas de 3/8 es muy poco comparado con esto. Lo que va a ocurrir cuando yo incluya esto es que estos paquetes de aquí se reduzcan un poquito. Ya no salen 10 barras, salen 9,5. Ya no salen 10 barras de pulgada, salen 9,5. Me voy a los 11 por comercial. Ya no salen 10, salen 9. Pero ahora que distribuyo, le meto las 10. Porque el aporte, como te digo, existe, sí. Pero estas barras normalmente salen de 3/8 y salen de medio. No salen más. ¿Qué más dice? Si el muro posee aberturas, hay que deducirlas. Sí. El muro con alas, el ancho efectivo, se refiere a esto. Yo tengo una placa de ascensor. Y cuando yo analizo la placa del ascensor, pues la mayor rigidez me la dan esas placas, ¿cierto? Esos lados. Pero como esto está vaciado junto, dice la norma que hay un incremento de esto en esta parte y hay un porcentaje de este lado que se debería sumar. ¿Cierto? ¿No es cierto?
Esto como está pegado, como está vaciado junto, no necesariamente es aquí, sino que por monolitismo hay una parte que también trabaja. Significaría que mi diagrama de interacción ya no sería sino que ahora mi diagrama de interacción, ¿para qué? Vuelta para ganar un poquito. Si quieres lo haces. Los calculistas vamos a perder el tiempo queriendo ganar un poquito. Y lo gano en una dirección, porque cuando el sismo se voltea, esto se raja y ya no interesa. ¿Cierto? ¿Qué hacemos nosotros cuando analizamos una placa en U, una placa en L? Analizo esto. Y esto lo desprecio. Vamos a suponer, dame dimensiones de una placa común de ustedes, de un ascensor. ¿Cuánto? 25 de costado, 15, 20, ¿cuánto? 25 más. Ancho de caja, metro 20, metro 50, ¿cuánto? Fondo, ¿cuánto? Metro. La inercia, dos veces, un doceavo de 0.25 por 1.7 al cubo, ¿cierto? ¿Está bien? La inercia de estas dos zonas. Dos veces un doceavo de 25 por 1.70 al cubo. El aporte de este disparate. Un doceavo de 1.5 ¿cuánto sale lo de arriba? 0.20. ¿De arriba? 0.20 metros a la cuarta. ¿Cuánto sale de abajo? Un doceavo de 1.5 por 0.25 al cubo. ¿Cuántos ceros? No es nada, hombre. ¿Cierto? Esto entre esto. ¿Cuánto es? Perdón, este entre esto. 1000 veces. 100. El aporte de esto es un céntimo del aporte de esto. En 1% me va a variar el resistente. Cuando analizo el sismo en esta dirección. Cuando analizo en el otro no sirve nada porque se acabó. ¿Cierto? Pierdo mi tiempo. Sí, es cierto, Pablo. Este parece que redactado por un matemático. Le interesan los signos decimales y los 20 decimales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuando analizo el sismo en esta dirección, considero esto y me olvido de esto. Y cuando trabajo con el sismo en la otra dirección, considero esto y me olvido de esto. ¿Eso qué va a traer como resultado? Que cuando yo analice esto, aquí voy a tener un paquete de fierro, ¿cierto? Y aquí voy a tener otro paquete de fierro. Voy a tener que hacer una compatibilidad entre estos dos.
para poner uno que cumpla las dos condiciones en ese esquema. No la suma de los dos, no, uno que cumpla las dos condiciones. O sea, si yo calculo un A0, lo voy a repartir parejo en las cuatro caras para que me cumpla los dos lados. ¿Por qué no la suma? Porque igual que en cimentaciones, es imposible que en una estructura exista simultáneamente un sismo en X y un sismo en Y. No se pueden producir dos terremotos juntos. O se produce uno 100% aquí, o se produce un 100% acá. Los otros van a salir inclinados y afectan menos, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es analizar ese nudo, tanto en X, ese nudo en Y, aquí hacer un reparto parejo del acero. Aquí a la hora de repartirlo, voy a tratar de repartirlo de tal manera de que sea el mismo. Si cumplen los dos lados, ya está mi placa en ese nudo. Y simplifico mi proceso y tal. Si quieres hacer un diagrama de iteración para la placa en U, no tengo problemas. En algún momento lo pedí como trabajo. Le pedí las placas en U, en un diagrama de un K por grupo le pedí. A un diagrama de momento para placa en U, en L, en H. El beneficio que logras, no es nada. Máximo será 1%, máximo 2%. Comparado el tiempo que me voy a demorar, el tiempo que voy a dormir. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Seguimos entonces. Tipos de abertura, los muros con alas. El H efectivo se debe distribuir tanto. El acero de refuerzo que se concentre en los extremos deberá cumplir con 21.33. 21.33 se refiere a qué? Se refiere a que este acero que está aquí, los estribos tienen que cumplir las exigencias de columnas. A eso se refiere. Porque yo voy a calcular esto. Y esto me va a salir 2 de 3 octavos a 20. 2 de 3 octavos a 15. Pero en las esquinas, acá lo que me dice es cumple con 21.33. Y 21.33 es exigencia de estribos para columnas. 1 a 5, 5 a 10. ¿Vamos? Este es parejo. Media 15, media 20, todos. Porque sale de un cortante máximo. Este de aquí no. Este sí cumple el positivo de aquí. Si tiene que cumplir. La cabeza tiene que cumplir las exigencias de columna. Por eso es que dibujé el gancho en negro aquí. Porque no podría dejarlo dos barras sueltas, ¿cierto? Tiene que haber por lo menos cada dos un gancho. Dime. En el caso que no exista una columna paralelepípedo, porque al otro lado solamente existe una cabilla. Tiene que existir. ¿No es que la placa trabaja de ida y vuelta? El sismo viene ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Lo que tú me puedes decir es, ingeniero, yo tengo una placa donde acá tengo una columna porque acá llega una viga. Y acá no quiero el pinto. Ah, pero el acero que tienes aquí, ahora lo vas a tener que meter aquí. ¿Es factible hacer eso? Sí. O sea, a mí me va a salir un área de acero. Pero como aquí viene un pórtico y aquí no viene, el otro viene por acá, no quiero por arquitectura ensancharla. Por eso es que se recomienda que esto sea 25 para poder armar. Si le pongo 15, voy a tener problemas en meter esa barra. Si le pongo 25 a mi placa, no tengo problema. Si tengo que ponerle cabeza y cabeza, porque este es un pórtico y este es otro pórtico, ahora sí me puedo reducir. ¿Hasta ahí estamos? ¿Una pregunta, sí? Ingeniero, Dime. y cuando está así la placa, sin pinto en una esquina, ¿Qué tiene? ¿cuánto le damos de ancho de la cabeza? Al ancho le tengo que dar 25. O sea, tienes que meterte en la cabeza de que tú tienes que armar un paquete de fierros grandes. Y entonces, para poder armar eso, mínimo necesito 25. ¿Y en la otra dirección? En la otra, lo que me dé. Dijimos a ver que la norma lo define. Lo ideal en la otra dirección es tomar, si la placa no es muy importante, una cuadrada, 25 o 25.
Pero si la placa sí es importante, ¿y cuándo sé cuándo es importante? Dependiendo de la longitud que yo le dé. ¿Qué va a captar más cortante? Imagínate que tuvieras dos placas. En un pórtico tú tienes dos placas. Una placa es aquí, de 4 metros. Por acá tienes una columna y por acá tienes una placa de 2 metros. ¿Cuál va a captar más cortante? ¿Cuál va a captar más flector? Esta, ¿cierto? Entonces, y esta no mucho. A esta la puedo sacar de repente sin cabeza y a este le puedo dar 25, pero esta no quiero sacarle pinto, pero voy a tener que darle largo para poder colocar las varillas que me salgan. Posiblemente me salgan aquí 12 varillas. Cuando esta placa es muy importante, pues normalmente si esto es espesor, a esto le doy 2 veces el espesor. Previendo dónde voy a meter el paquete. Y estoy cubierto porque la norma me dice el de 0,80 de la longitud. Y 0,80 es un montón, imagínate 4. Por sí decir que sería, yo tengo 80 reservado para eso. No es que el D es 0,8, me quedaría 0,2. 0,2 de 4, 80 centímetros. Si la placa tiene 25, le doy 50, todavía me queda 30. Por alguna parte, la norma me llevaba al 10.2. Dice, la asistencia debe cumplirse de acuerdo a los requerimientos del 10.2, 10.3, 10.2.2. Los he pegado por acá, el 10.2. Lo común, la compatibilidad, la deformación máxima del concreto, el punto 003, la deformación máxima del acero que corresponde al FY. Nuevamente por acá, el de CSU 0.003, que eso lo hemos manejado en concreto 1. Lo he puesto simplemente para, como la norma me manda eso. ¿Qué más me manda? Me manda el 21.3. ¿Qué dice el 21.3? Dice que el acero debe ser máximo 4.200, que la resistencia a rotura del acero debe ser 1.25 del punto de influencia, que, ¿ves? Que la resistencia a tracción, el FU, debe ser mínimo 1.25 de la fluencia. Y regreso al 21.9. ¿Qué dice? Deberá preverse el esfuerzo longitudinal necesario por lo menos igual al momento de agrietamiento de la sección. Ahora tengo un problema. No un problema, sino un dato adicional. Momento mínimo de la placa, acero mínimo de la placa, el correspondiente al momento de agrietamiento. Eso es lo que me está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué aclara eso? Porque cuando tú tienes una viga, ¿cuánto es la cuantía mínima? ¿Cuánto da eso? Para un 210. ¿0.0024? Sí. ¿Cuánto da esto? ¿3.3? 003. ¿Cierto? ¿Y en columnas qué te dice? Los dos. Y entonces la pregunta es, ¿cuál respeto? Si mi placa es una mezcla entre columnas en los extremos y vigas, ¿cierto? Pero se verifica, ¿cómo se dice? Sí, pero ya verifiqué el diseño. Me dice el diseño, te aplicas, ¿se acuerda esto? El diseño según lo otro. No sé, La pregunta es, ¿cuál es la cuantía mínima? Pero
no se verifica el 0.1 del F'C por el área. Esa es cuantía de columna. Esa es cuantía del extremo. Por ejemplo, la placa. Ya. Mira, voy al mismo. Una placa de 25 por 3 metros. ¿De 25 por cuánto? ¿Por 300? ¿Ah? O tú dices, ah no, pero es que yo voy a confinar aquí y esto de aquí le voy a dar otro 25. ¿Cuánto va aquí? ¿25 o 300? No, para columna te dice cuantía mínima 1% del área, ¿cierto? Del área geométrica. ¿Cuánto es? ¿El 1% de 25 o el 1% de 300? Se diseñaba como vía, como columna. Es un chupo de diferencia entre uno y otro. Por eso la norma te aclara aquí. Deberá proveerse el oferta occidental por lo menos igual al momento del agrietamiento. El acero mínimo de la placa no es ni el de viga, es el momento de agrietamiento. ¿Estamos hasta ahí? Porque en el caso de acá, en el caso de vigas, esto lo tengo que multiplicar para sacar a 0, es ρ por B por D. Y yo sé que el D es 0.8 del LM, ¿cierto? Ya estoy. En vigas no tengo problema. Pero cuando aplico esto sale un chupo también. El problema tiene cuando trabajo con columnas. ¿Cómo se parte? Como para el cálculo de esto tengo que meter diagrama de interacción, lo que te recomiendan es que el acero mínimo que le coloques aquí a esto lo voy a llamar este es igual al espesor y a esto lo voy a llamar, ¿cómo lo llamaría? Longitud de columna. Pero este es eso no está en la norma, la norma te dice que debe ser mínimo. Lógicamente, eso lo tengo que comparar con hacer lo que necesito con momento de agrietamiento. ¿Del área nada más? El área de la zona confinada. 1% del área. El 1% del área, esa es la cuantía mínima. Sácale el área de cero mínimo en eso. Si tengo 25 por 25, 25 por 25 por 625, 625 me salen con 4 fierros de 5 octavos. Para este caso me salen 4 fierros de 5 octavos. 8 sale 8. 8, 4 por lado. ¿Por qué 8? 25 por 25, 625. El 1%, 6.25. 25. Área de 0 de 5 octavos, 2. 2 por 4, 8. 8. Por eso. Ah, tendría que ponerle 1 de media, 2 de media, 2 de 5 octavos. Si quieren le pongo 2 de media, 2 de 5 octavos. Ahí estoy. Lo pongo cruzado, ¿no? 4, 6. Ahí sí.
Y con eso parto con mi diagrama de interacción. Ojo, eso, fíjate lo que hemos tirado ahorita un número. Columna de 25 por 25. ¿Cuántas horas vemos columna de 25 por 25? Cualquier cantidad, ¿cierto? ¿Y cuánto le pones? 4 de media. No cumple con el día mínimo. Porque 4 por 1, 27 no te da. Te da 5 y pico. Tú necesitas 6.25. O sea, claro que viene columna de 25 por 25, 4 filtros de media, está mal. No cumple con el día mínimo. O viene con 4 de 5 octavos, o viene con 2 de media más 2 de 5 octavos. Elemento de borde. Como les dije, no sé si comenté con ustedes o otros, en la norma, tanto del ACI como la S, bueno, la S060 es una copia del ACI, pero el ACI está creado para Estados Unidos y Estados Unidos tiene una costa sometida a sismos y la otra costa donde no existen sismos. La costa que da el Atlántico no hay sismos y por lo tanto no se aplica en este caso lo que tenemos nosotros en el 21. El ACI está hecho para las dos costas. Y entonces, cuando tú diseñas una placa para un edificio en una zona cercana al Atlántico, como no hay terremotos, el acero te sale distribuido parejito. No necesitas concentrarlo en los extremos. Por eso es que aparece este artículo. La necesidad de usar elementos de borde confinados para, en el caso de América, de Estados Unidos, en los cuales da el Atlántico. En el Perú prácticamente esto no se aplica, pero dice, se va a definir de acuerdo a lo que dice 21976 y 21977. Eso le va a definir si necesito o no elementos de borde confinados. O sea, si necesito a los aceros de la esquina meterle estribos o es suficiente con las barras largas. Eso es lo que quiere decir. Cuando habla de elementos de extrema confinados, es si es que necesito al paquete del extremo meterle estribos adicionales. ¿Correcto? ¿Qué más dice? Cuando se requieren elementos de borde confinados, el espesor mínimo de estos será 15. Pero ya sabemos que si es 15, no puedo armar 4 varillas de 3/4. No entra. ¿Cierto? El recubrimiento de las pueden entrar si mis esquinas son de repente 4 de media, pero eso implica irme ya a una casa que tiene placas delgaditas por todos lados, ya prácticamente